Domingo tercero de Navidad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Leemos el prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía de dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la conocieron. No la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra, estos hombres no nacieron de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos ante nosotros, en este tercer domingo de Navidad, el prólogo del Evangelio según San Juan, prólogo riquísimo que se abre en muchísimas catequesis de vida. Todas las catequesis de la palabra son catequesis de vida. Esa vida por la cual suspira nuestra alma y a veces no sabemos dónde está, y Dios la ha escondido en su palabra, sobre todo en su santo evangelio. Bueno, dice que vamos a ver algunos aspectos del prólogo, ¿no? Sí, dice que la palabra que estaba junto a Dios, en ella estaba la vida. Es la vida que vence a la muerte. La palabra era la luz que vence a las tinieblas. Y la palabra del Padre fue crucificada en el Calvario. Parecía que la muerte acababa con la misión de Jesús. Parecía todo el mal del mundo se concentró en esos 3 días de la pasión de Jesús y muerte y resurrección. Pero desde que empezó la misión de Jesús, naciendo en Belén, ignorado por todos, menos por María y por José, desde entonces el demonio, afinó la puntería para destruir la misión de Jesús. Es tan tonto el demonio, tan tonto, porque la maldad hace tonto al hombre, tanto más al demonio, que creyó que podía con Dios. Lo creyó. Sí. Y la luz brilla en las tinieblas, dice Juan. Creo que Juan podría pensar, cuando estaba ahí al pie del Calvario, al pie de la cruz, como en cierto momento hubo las tinieblas
que se posaron sobre el Calvario. Hubo un eclipse solar. Y el príncipe de las tinieblas cantaba victoria. Este es el problema del mal, que te crees que puedes con todo, que puedes contra Dios. Es que el demonio se lo creyó. Es que el demonio se lo creyó. Y de pronto dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la palabra del Padre venció a las tinieblas del Calvario. Y después, el domingo al amanecer, venció a las tinieblas de la muerte. Todo esto es lo que está cantando Juan en el prólogo del Evangelio. ¿Y por qué? Para que nos levantemos de nuestras tinieblas, de nuestras tristezas, de la vida que nos pesa, de las cargas que tenemos, para que se desaten de una vez para siempre nuestros miedos, se desaten del todo. Aquel que vino de parte del Padre se dejó conducir hasta las tinieblas más densas de la humanidad. El pueblo elegido aborreciendo al Hijo de Dios. No hay tinieblas mayores. No hay tinieblas mayores. Y os voy a contar una cosa que se cumplió en Jesucristo y se cumple en ti también en cuanto discípulo del Señor. Sí, porque Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, dice, versículo 18, ¿no? Os van a odiar todos. Si me odiaron a mí, vosotros que lleváis mi palabra, me lleváis a mí, que soy la palabra del Padre, me lleváis a mí, que lleváis el Evangelio, también os odiarán. Si a mí me despreciaron, os despreciarán también a vosotros. Y el sello de todo el desprecio habido y por haber, inimaginable, apareció en Jesús crucificado. Y digo yo, ¿qué pensaría Dios Padre desde el cielo, viendo la ignominia de Jesús crucificado, el desprecio, el vómito de odio, el vómito de toda burla contra él? Ya lo sabéis, no me voy a detener en eso. Ante ese desprecio total que había sido profetizada en Isaías 53, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, ¿qué pensaba Dios de Jesús? Os voy a decir qué pensaba Dios y os voy a dar una noticia muy buena, pero que muy buena, muy buena, muy buena. Preparaos, como si fuera mi regalo de Navidad para vosotros y para mí también. Pues Dios, cuando todos decían que el que estaba clavado en la cruz era un miserable, objeto de odio, de desprecio, todo lo que podéis imaginar, el Padre iba musitando el salmo que Israel proclamó, inspirado por él, inspirado por Dios. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Eres el más bello de los hombres. Esa palabra fue la que permaneció. Las demás se las llevó el viento con la resurrección. Pero esa palabra permaneció para siempre. ¿Y cuál es la buena noticia para ti? Pues para todos los que, a pesar de nuestros pecados, somos discípulos de Jesús y aspiramos a seguir creciendo. Eso no os lo quitéis de la cabeza. Los santos crecieron hasta el último día. ¿Por qué? Porque ese crecimiento era su vida. No lo hacían por heroísmo, por ascesis, no. Su vida consistía en crecer. Tenían más vida. Cuanto más crecían, más vida tenían. Vida con mayúscula. Pues nosotros, como que cometamos la imprudencia entre comillas, a ver si me entendéis, la imprudencia de enamorarnos del Evangelio, la imprudencia de anunciar el Evangelio, la imprudencia de dejar que el Evangelio se grabe en nuestro corazón.
como comentamos, esa imprudencia nos espera, al igual que Jesús, el desprecio que él vivió en la cruz. Pero esa no es la última palabra. La última palabra es que Dios te ve a ti y te dice a ti lo mismo que dijo sobre su Hijo en el Salmo que él mismo inspiró a Israel, Salmo 44 o 45. Eres el más bello de los hombres. A mis ojos eres bello. A los ojos de los agentes del mal eres despreciable, pero eso dura poco. Tiene muy poco recorrido. Lo que yo digo es eterno. Eres el más bello de los hombres. Eres la más bella de las mujeres. ¿Por qué? Porque llevas el Evangelio dentro de ti. No importa si tu campo de acción es pequeño o grande, tienes el que Dios te ha dado. Y si aprovechas bien el campo de acción que Dios te ha dado, eres el más bello de los hombres. Eres la más bella de las mujeres. En tus labios se derrama la gracia. ¡Qué gracia! La gracia del Evangelio. San Pablo llama al Evangelio Hechos 20:24. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. El que te sostiene, el que te levanta, sí, el que te limpia, el que te santifica. Todo esto es la gracia, todo esto. Por ello, eres el más bello de los hombres, porque en tus labios se derrama la gracia. Cuando tú anuncias el Evangelio, aunque sea por medio de WhatsApp, se cumple esa palabra en ti. Dios te mira y te dice, eres el más bello de los hombres. En tus labios, con eso que estás escribiendo, es como si fueran tus labios, se derrama la gracia. Esa gracia que alcanza el corazón y que hace que el hombre se replantee su vida de otra forma, en crecimiento continuo hacia Dios. Ya no está vegetando su vida cristiana, ya no la tiene vegetando, porque eso tiene muy poco recorrido. Es el Evangelio de la gracia, en continuo crecimiento. Por eso este salmo, eres el más bello de los hombres, lo dice Jesús, sobre él, lo dice el Padre sobre él y sobre sus discípulos. No tenemos que medir si anunciamos el Evangelio mucho o poco. No, porque eso se lo dejamos a Dios. No todos tienen el mismo campo de acción, por lo tanto no hay que preocuparse. Si tú aprovechas el campo de acción mucho o poco, Dios te mira y aunque estés lleno de heridas por el odio del mundo, a veces hasta de la propia familia, te dice, eres el más bello de los hombres, eres la más bella de las mujeres. Muy bien. Bueno, o sea que vamos a este punto del prólogo, donde dice Juan, la palabra era la luz verdadera. Ahí estoy en el capítulo 1, versículo 9, ¿no? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Se acabaron las tinieblas. Las tinieblas envolvieron al Calvario, pero la luz envolvió a Jesús, también en su naturaleza humana. Y por eso pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que la vida de Jesús es un calco perfecto de tu vida. Y algunos cogen solamente lo negativo y la cruz y me caigo y lo que y el odio y tal. De acuerdo, pero eso es la letra pequeña. No te quedes en la letra pequeña. ¿Te pasará? Pues sí, porque está profetizado sobre ti y sobre mí.
pero es la letra pequeña. Y la letra pequeña es mirar a lo alto y decir Padre, como lo dijo Jesús. Y está ya dicho todo. La letra grande es esta. Y al decir Padre, como lo dijo Jesús, da sentido a la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro. Abba, Abba mío, dice Jesús en el huerto de los olivos. El Padre nuestro, decirlo como lo decía Jesús. Abba, Abba, Abba mío, no puedo más. Abba mío, ya me caigo. Mira tú, me he traído a esas 13, a Santiago, a Pedro y a Juan, a ver si me animaban un poco. Se han quedado dormidos, no han podido resistir. La tristeza les ha hecho desmayar. Se han quedado dormidos, desmayados. Es un peso superior a sus fuerzas. Pero aquí estoy yo, Abba, Abba, me voy a sostener en ti. Tú me vas a sostener, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Tú me vas a sostener. Bueno, así que la palabra es la luz verdadera. Y os diré 1000 veces que los primeros cristianos tenían una clarividencia tan grande del Evangelio, que llamaban a Jesús la palabra del Padre. ¿Os imagináis a los primeros cristianos? ¿Con qué entonación hablarían con Jesús en sus oraciones? A nivel privado, como palabra del Padre, como palabra que era su luz, como palabra que era su vida, sí, de aquel que rezaba. Y por eso podían dar su vida en el martirio. No porque fueran héroes ni valientes, sino porque Jesús, luz, Jesús, vida, Jesús, sabiduría, vivía en ellos, vivía en ellos, vivía en ellos. Qué maravilla, ¿no? Dar pasos en el discipulado, sabiendo que a veces no importamos a nadie. A nadie importamos a veces. Pero nos coge ese Salmo 45 y sabes que cuando Dios dice eres el más bello de los hombres, lo dijo sobre su Hijo y sobre ti. Esto te cambia la vida. ¡Te cambia la vida! Me cambia la vida. Esto nos cambia la vida a todos. Ya nos vas buscando fuentes donde beber, que te dejan con más sed que antes. Tu fuente es Dios, el manantial de aguas vivas. La palabra era la luz verdadera, la que no se apaga, la verdadera, la que permanece, la que se enciende en tu alma cuando todo se abandona. Es la luz verdadera. Cuando todo te falla, es la luz verdadera. Cuando tienes un disgusto, es la luz verdadera. Cuando tienes un contratiempo, es la luz verdadera. Cuando Dios se convierte en abrazo. Cuando Dios se convierte en abrazo. Os voy a decir una cosa ahora, pues después no me da tiempo. A propósito de abrazo. Al final del prólogo, dice Juan, su experiencia, ¿no? A Dios nadie la ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Y esto va con cuando dice en el versículo 12, a todos los que recibieron la palabra de vida, que es Jesús, ¿no? Les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre, conocer el nombre. ¿Sabes lo que significa conocer el nombre de Dios? Significa intimar con su espíritu. ¿Qué os parece? No me estoy inventando nada, son textos, digamos, de los biblistas. Tu espíritu intima con el Espíritu de Dios. Es que esto es la encarnación. ¿Qué celebramos en Navidad? Esto. Los santos padres de la Iglesia primitiva, cuya única espiritualidad era la palabra, y dentro de la espiritualidad de la palabra, sobre todo,
enfocado todo al Evangelio, entendían esto perfectamente, vivían así. De ahí su fortaleza y su crecimiento, porque eso irradiaba. De ahí su fortaleza y su crecimiento. ¿Eh? Exactamente. La santidad era lo normal en estos primeros tiempos. ¿Eh? Era lo normal en las comunidades cristianas, en los que permanecían fieles, porque había gente que se retiraba, ¿no? Como en todas las partes. Pero el que perseveraba ahí se encontraba con Dios, como una fuerza inaudita. Pues sí. Luego iremos a un par de salmos que nos hablen más de esto. A Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. El Hijo único, que está en el seno del Padre, nos ha hecho intimar con Él. Nos lo ha dado a conocer, lo que significa conocer en la Escritura. Intimar. Y si hablamos de conocer a Dios, es intimar con su Espíritu. Tu alma intima con el alma de Dios, tu espíritu intima con el Espíritu de Dios. Y cuando yo veo gente que se lee tomos de no sé cuántas revelaciones y tal, de la pepita por aquí, el pepito por allá, aunque sean verdad, si yo no estoy discutiendo eso, pero es infinitamente inferior, infinitamente inferior, infinitamente inferior a esto que nos dice Juan, que tu alma puede intimar con el alma de Dios, que tu espíritu puede intimar con el Espíritu de Dios, que esto sí lo que significa conocer el nombre de Dios. El nombre es la persona, no es un título. No son unas letras en tu carnet de identidad, en tu cédula de identidad. Eso es de cara al servicio de este mundo, pues qué sé yo. De cara a Dios, tu nombre es otra cosa. El Evangelio. El Evangelio. ¿Por qué murió Jesús? Por el Evangelio. Para que lo tuvieras. Para que tuvieras acceso a la intimidad con Dios. El Evangelio. Me gustaría terminar esta catequesis ahora mismo. Quedan todavía más de media hora. Me gustaría terminar la hora entera. El Evangelio es para intimar con Dios y decirlo una vez, y dos, y tres, y 1000, y 4000, hasta que orientemos nuestra vida a intimar con Dios. Tienes un alma para intimar con Dios. Tienes un alma para intimar con Dios. Y esto es el Evangelio, mis queridos. Bueno, el problema es que la palabra, volvemos al texto, ¿no? Que era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, estaba en el mundo la palabra y el mundo no la conoció. ¿Qué pasó? El mundo, de todas las regiones del mundo, de Asia, de África, de toda parte, ¿no? Más o menos atrasados, no importa, veían el sol, la luna, las estrellas, miraban hacia arriba y sabían perfectamente que eso no se había hecho solo. No digamos ya la creación que veían con sus ojos, las montañas, los valles, los ríos, eso no se había hecho solo. Pero no le sirvió de gran cosa, porque si algo caracteriza al mundo entero desde siempre es la violencia y la guerra. Se han hecho 1000 intentos, 1000 ensayos, 1000 reuniones, 1000 asambleas. Al final, el poder está por encima de las decisiones de las asambleas. Y hasta las asambleas no se atreven un poquito a parar los pies a los grandes de este mundo. Nos queda Dios. Todos los esfuerzos por la paz son encomiables, que coste. Y se han evitado guerras, que coste. Pero debajo de la piel está la enfermedad de la violencia que nos alcanza a todos. El mundo no la conoció. Y sabían que Dios existía, pero el mundo no la conoció.
Y vino a su casa, a Israel, y los suyos, el pueblo elegido, no la recibió. Y tampoco la conoció, Padre, la conocieron solamente en la mente. Pero conocer a Dios en la mente y no conocerlo es casi lo mismo. Porque a la hora de la verdad, en el apartado del corazón, Jesús no pudo entrar. En el apartado del corazón de toda aquella gente que llenaba el templo y las sinagogas, Jesús no pudo entrar. Le cerraron con 7 candados la puerta. ¿Por qué? Porque era un tipo de religiosidad que no comprometía mucho su vida. Hay que rezar, pues rezamos. Hay que ayunar, ayunamos. Hay que... No, ya. Ahí nos paramos. Línea roja y punto. Las líneas rojas del Evangelio no son. No. Ahí perdemos la vida y vete tú a saber si Dios existe o no. Dicen unas cosas muy fuertes, pero en el fondo era eso. Cuando Jesús dice, el que pierda su vida por mí la encontrará. Si los más de 1.000 millones de bautizados que somos en la Iglesia Católica nos creyéramos que es verdad, eso de que el que pierda su vida por mí, por el Evangelio salvará, lo creyéramos, este mundo sería otro. Sí, totalmente. A nivel religioso, a nivel político, a nivel de prosperidad, sería otro, totalmente otro. Pero ahí está. Israel se metió las oraciones que tenía que hacer en la mente, pero no en el corazón. Y de pronto, la encarnación de Dios. La historia gloriosa de la humanidad empieza con la encarnación de Dios. Ya os dije muchas veces de los grandes santos del pueblo de Israel, como Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, Esther, Judith y tantos otros, a la misma altura que San Francisco, San Ignacio, Santa Teresa, por supuesto que sí. Y todo eso fue una preparación para el Mesías. Una preparación, por ejemplo, para que María de Nazaret tuviese unos padres que la formaron en la fe, en su propia casa. Enseñaban a María a orar con los salmos como todos los buenos judíos. A orar con los salmos, palabra a palabra, paladeando lo que Dios iba diciendo. Y María fue creciendo con ese espíritu de oración. No hace falta rezar 14 horas al día, no hace falta eso. La Virgen María no rezaba 14 horas al día. Tenía que ayudar en la casa. Igual que su padre trabajaba y su madre. Pero aprendió que la palabra de Dios no era para soltarla con los labios como si fuera un loros o papagayos. Era para que dejar que Dios la escribiera en su corazón. Ay, padre, qué cosas más bonitas dice usted. Vamos a ver. Eso no lo digo yo. Ay, padre, pues dígame quién lo dijo, porque me encantaría leerlo. Pues es que resulta que en tu casa tienes una cosa que se llama Biblia, ¿vale? ¿A qué la tienes? Pero no te has enterado, ¿verdad que no? Pues te lo voy a leer. La profecía de Jeremías, la profecía que Dios nos dio por medio de Jeremías para renovar la alianza. Jeremías, como todos los profetas, ve a lo lejos. Ve la explosión que va a significar la venida de Jesucristo. Habrá un pueblo, pase lo que pase, habrá un pueblo de Dios en todos los países del mundo. Los anahuim, de los cuales os he hablado tantas veces, los pobres de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Lo he dicho muchas veces. Pobre de espíritu, por supuesto Jesús, por supuesto. Jesús el anahuim por excelencia.
Pero hablar de personas humanas, que Jesús es persona humana y divina, hablando, la Anahuim viene marcado por María de Nazaret. Era muy buenecita y rezaba mucho y ayunaba, pues no lo sé. Pero eso no es suficiente para ser Anahuim. No es suficiente para ser Anahuim. María dio con la tecla adecuada. Hágase en mí según tu palabra. Me cambia la vida por completo. Es que me la cambia. Es que mi proyecto de vida era otro. Con un hombre santo, como era San José. Ibas a una familia maravillosa, extraordinaria, sin mayores problemas. Viviríamos la carpintería y haciendo eso, haciendo lo otro. ¡Qué vida más bonita, qué extraordinaria! Ya. Y de pronto, Dios ha pensado en ti para nacer. Y María dijo, hágase. Hágase en mí según tu palabra. Esto es un Anahuim. Esto es un Anahuim. ¿Y qué hacer cuando la palabra te viene grande? Más grande que a María no te puede venir. Grande porque destruía su proyecto de vida. Un proyecto muy bien madurado con José, un hombre bueno, piadoso, justo, como dice la Escritura. A la sombra de Dios irían a vivir un día detrás de otro su vida. Mejor proyectada, imposible. Y Dios le da su proyecto. Y María dijo, hágase. Cuando aprenderemos a mirar así a María. Sí, hombre, sí. Agarrarnos a ella para que nos ayude a decir hágase. Ese hágase del Evangelio que te renueva totalmente según el proyecto de Dios. Os voy a leer un texto de Isaías para que veáis qué significa el que Dios entre en tu vida con otro proyecto. Para que sepamos qué significa que Dios entre en tu vida con otro proyecto. Pues es Isaías 55, el gran problema del hombre, no de Israel, del hombre, es querer servir a Dios con su proyecto, con su razonamiento, con su forma de pensar. Y eso tiene muy poco recorrido. Y podemos ir al capítulo 55 de Isaías, en el versículo 8, le dice a Dios el por qué este pueblo se despista tanto. Este pueblo y todos los pueblos. ¿Qué queréis? ¿Que Israel era el pueblo más miserable de la tierra? Es la condición nuestra que se rompe solamente con el Evangelio. Pues dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vuestros caminos no son mis caminos, dice Dios. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Muy bien, pues volvemos a María. Os va a dar mucha ternura ver esto de María. A mí me la da. Y a vosotros creo que también. Una ternura de madurez. De madurez. Sí, de madurez. Grandes los pensamientos de María con José. Grandísimos los pensamientos y los caminos de María con José. El proyecto era maravilloso, extraordinario. Y vino el ángel y le dijo, María, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tus caminos no son los caminos de Dios. Y María diría, ¿pero cómo? Ella conocía muy bien las Escrituras, como todos los fieles judíos conocen prácticamente los salmos y los profetas y el Éxodo ya desde niños.
el pensamiento de Dios sobre ti es que seas madre del Mesías. Sí, hay que ver a María así, la querremos mucho más, sin neurosis, repito, sin neurosis. Y cuando María dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra, ¿qué le estaba diciendo? Recordando ese texto de Isaías, hágase en mí según tu pensamiento, que no es el mío. Hágase en mí según tu camino, que no es el mío. Hágase en mí según tu palabra. Y así tenemos que ir al Evangelio. Padre, me viene mi cuesta arriba. Es que Dios no conoce la cuesta abajo, porque no te va a ninguna parte. Él conoce la cuesta arriba, ¿por qué? Porque quiere llevarte a su altura. Quiere llevarte a su altura. Y por eso los padres de la iglesia primitiva, de una forma o de otra, dijeron y decían, Dios se hizo hombre para divinizarlo, para hacerlo a la altura de Dios. ¿Qué os parece? Todo eso está escrito en los textos de la iglesia primitiva. Todo, Orígenes, San Cirilo de Alejandría, de San Hipólito, tantos que lo dicen. Todos. No sé si todos, pero era algo común en la iglesia primitiva. Era algo común. No tenían tiempo para neurosis. Eso les llenaba el alma y el corazón completamente. Ese don de Dios del Evangelio. Y la única espiritualidad que tenían, ¿cuál era? No vamos a dejar de lado a Jesucristo, pero para que nos entendamos, ¿vale? Para que nos entendamos. La única espiritualidad que tenían era la de su madre, María de Nazaret. Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí el pensamiento de Dios que no coincide con el mío. Hágase en mí. Hágase el camino de Dios que no es el mío. Y a estos María los reconoce como hijos. Sí. A estos María los reconoce como hijos. Porque todo discípulo amado de Jesús es hijo de María. Y por eso el título de discípulo amado brilló en todo su esplendor al pie del Calvario. En Juan. En Juan, sí. Pero también en María Magdalena, que estaba ahí, desafiando las burlas de todo el pueblo, desafiando los insultos y las blasfemias contra Jesús. Charlatán, embustero, venga, ¿no es Dios tu Padre? Pues ya, ¿dónde está tu Padre, hombre? No es más que mentirnos y estupideces que has hecho. Y como dijeron en su vida pública, hace milagros por el poder de los demonios. Hasta ese punto llega el hombre a rebajarse, a considerar que los milagros de Jesús eran obra de Satanás. ¿Con tal de qué? De no dar el brazo a torcer, decir, Señor, tu camino no es mi camino, pues aquí estoy. Tu pensamiento no es mi pensamiento, pues aquí estoy. Todo por no dar el brazo a torcer. La evangelización. Sé que muchos de los que escucháis esta catequesis sois catequistas, sobre todo de América Latina, pero también de España. Esto hay que transmitirlo. Esto hay que transmitirlo. Hay muchas tinieblas en el mundo. Hay mucha oscuridad en el mundo. Esta parte fundamental de la relación de Dios con el hombre, partiendo de María de Nazaret, es que no la conocen. Lloran dando títulos a la Virgen, pero que no toquen sus pensamientos y sus caminos. Eso ya es otra cosa, eso no se toca. Y María dejó que Dios le cambiara el pensamiento, el razonamiento y el camino. ¿Sabéis cómo llama esto San Pablo? Y ahora ya volvemos al Evangelio, porque el Evangelio es el que realmente nos cambia. El termómetro de tu amor a Jesús está en el Evangelio. No te inventes tú no sé qué cosas, está en el Evangelio. Porque el Evangelio, como dice San Pablo, el Evangelio hace que tengamos la mente de Cristo. ¡Ay, Padre, qué bonito!
Uy, ¿cuánto sabe el Padre Antonio? El Padre Antonio lo copia de San Pablo. Y vuelvo a repetir, lo tienes en la biblioteca de tu casa. Anda, coge el plumero y limpia la Biblia, que hace 4 años que no la coges. Ábrela bien, hombre. Vamos a ver, ¿dónde dice San Pablo? Pues sí, vamos a verlo. ¿Dónde está San Pablo? Vamos a ver. Primera carta a los Corintios. Os leo el final. El final capítulo 2, ¿no? Y al final dice, el hombre, es el versículo 14 al 16, ¿no? Sí. El hombre naturalmente, es decir, con los instrumentos humanos que tiene, no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. Puedes decir, ¡ay, qué bonita es esa montaña! Ahí se ve que Dios es creador, vale. Y el sol, más todavía, y la luna, y las estrellas, y el arco iris, todo eso, ¡ay, sí! Bueno, pues muy bien. Conoces que Dios existe. Ahora, eso no creo que te diga mucho de qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho dentro de ti? A su imagen y semejanza, ¿qué significa? Para intimar con Él. Hemos vuelto al tema, ¿no? Claro. Conocer a Dios es intimar con Él, de alma a alma, de espíritu a espíritu. Pues el hombre, de forma natural, con los instrumentos que tiene en la mano, en las cosas visibles del mundo, puede realmente conocer, saber que Dios existe y hasta ponerse de rodillas, etc. Sí, muy bien, pero el toque del alma te falta. El toque del alma, el roce de tu alma con el alma de Dios. ¡Qué bonito! No, esto no es una poesía. Esto hace parte de la espiritualidad de la iglesia primitiva. Que tu alma roce el alma de Dios. Que tu espíritu roce el espíritu de Dios. Eso es conocer a Dios. Entonces seguimos, ¿no? Sí. Dice, son necedad para él. Sí, eso de intimar con Dios, al que nunca ha estado en la palabra, pues le parece eso, de visionarios, un poco, en fin, que está más allá que para acá, como decimos en España, en fin, que la cabeza la tiene un poco amueblada. Pero San Pablo ya nos avisa de que esto es así como piensan. Dice, no las puede conocer, porque solo espiritualmente pueden ser juzgadas, es decir, conocidas espiritualmente, de espíritu a espíritu. ¿Lo ves como yo no estoy inventando nada? Mirad, si esto que os estoy diciendo fuera porque en el siglo no sé cuántos, 13, hubo alguien que tuvo una revelación y lo dejó por escrito, yo no lo diría en una predicación. A mí solamente me vale lo que dice Dios directamente, y sabemos que la predicación de Pablo venía de Dios, de su experiencia con Jesús, no de una visión que había tenido. ¿De acuerdo? Es muy atrevido lo que estoy diciendo, como para decirlo porque tal persona oyó o vio, no. Cuando leemos estos textos en la iglesia, decimos palabra de Dios, por lo tanto, no palabra de un vidente. Y no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me quedan muy pequeños, y ojalá a vosotros también. Quedaos con la palabra, porque la palabra os permite intimar con Dios. Y cuando intimáis con Dios con la palabra, ¿qué pasa en la Eucaristía? La fiesta de las fiestas. No te vas a caer redondo, ni te van a tener vaídos, ni te vas a subir hacia el techo, que no hace falta eso. Pero vas a ver que tu alma está habitada en la Eucaristía. Lo vas a ver de una forma especial.
Todo va unido. Palabra y Eucaristía, Eucaristía y palabra se complementan hasta la plenitud. Pues continúa Pablo diciendo, y no las puede conocer, como he dicho antes, porque solo espiritualmente pueden ser juzgadas, conocidas. En cambio, el hombre de espíritu, conocer a Dios de espíritu a espíritu. Un espíritu habitado por la palabra. Un espíritu habitado por el Evangelio. Un espíritu habitado por el Hijo de Dios. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo morada dentro de ti. ¿Qué pasa? Pues que el hombre de espíritu lo juzga todo. Tiene esta visión sobre las cosas, ¿no? Como ya os he dicho antes, ¿no? Dice, y a él nadie puede juzgarle. ¿En qué sentido? Los que juzgan según las cosas del mundo, pues no tiene nada que decir a un hombre que ha aprendido a elevarse hasta Dios sin juzgar ni despreciar a nadie. Cuidado, el día que desprecies a alguien, no está Dios dentro de ti. No lo está. No lo está. No lo está. Si tú ves a un hombre desnudo en la calle, con 0 grados, si está muriendo de frío, tú no le vas a juzgar porque va desnudo. ¿Qué haces? Enseguida buscas algo, un abrigo, lo que sea, para tapar ese hombre, pues se te va congelando de frío. Pues lo mismo yo, no juzgo a nadie. No, en absoluto. Anuncio. No juzgo, anuncio. No juzgo, anuncio. Y tú igual, ¿vale? Y tú igual. Bueno, pues al final dice San Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Aquí recoge un texto de Isaías, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor? Isaías 40. Y termina Pablo diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso sabemos lo que es la oración. Por eso sabemos lo que es partir la palabra. Por eso conocemos la fiesta interior, cuando Dios te habla en ese salmo y tú dejas en ese momento, no pasas al versículo siguiente, te detienes porque Dios te está hablando ahí, te está llenando con su presencia, te está llenando en ese momento y te detienes porque Dios está contigo en ese momento. Y ya tienes la marca de Dios para todo el día. Qué bonito, ¿no? Es la primera vez que lo digo, pero pues ya sabéis que Dios es así, ¿no? Dios es así. Me da estos toques que yo mismo me quedo fuera de lugar. Ya tienes la marca de Dios. Ya tienes el perfume de Dios. Ya tienes la esencia de Dios. Aún dice, vamos a rezar porque Dios está muy solito. Pero no seas tonto. ¿Qué crees? ¿Que Dios se aburre si tú no estás? ¿Tan grande te crees? Vamos al sagrario, que Jesús está muy solito. Pero, por favor, eso son aberraciones humanas, aberraciones brutales. Dios es la fiesta continua. Os conté una vez, ¿no? Os conté una vez, pero lo repito, porque muchos no lo habéis oído, porque os conté una vez hace tiempo. Aquí en Madrid, yo no me acuerdo cómo había ido al centro de Madrid. Y un tiempo que todo el mundo compraba, pues quizás cerca de Navidad, todo el mundo comprando regalos, esas cosas y tal, ¿no? Y fui a una de esas calles peatonales. Era imposible caminar, todo el mundo llenando la calle con paquetes y tal. Y pronto vi una iglesia abierta y digo, mira, voy para allá un poquito, voy a hacer una visita al Señor. Y fui. Y estaba la capilla del Santísimo. Creo que había una persona nada más. O sea que la calle estaba llenísima de gente, pendientes de compras. Y el Santísimo había una sola persona. Pues los que no tienen la cabeza bien amueblada de, ay, Jesucito, qué solito estás, tal. Sí, solito. Vas tú a resolver el problema de Jesús. ¿Qué te has creído que eres, por favor? Yo pensé, Jesús,
Son ellos los que están solos, con sus paquetes de compras, que solos están. La calle está llena, pero que solos están. ¿Cuántos de ellos tienen problemas sin resolver porque no los ponen en tus manos? ¿Cuántos de ellos tienen problemas por resolver porque no los ponen en tus manos? Y cuando me pasan estas cosas es cuando siento la urgencia de evangelizar. Y os lo quiero pasar a vosotros. Yo sé que evangelizáis, os conozco a bastantes de vosotros y lo sé. Algunos los conozco solamente por mensajes de WhatsApp, pero sé lo que hacéis. A la inmensa mayoría no. Pero ánimo, la gente está muy sola. Ánimo. La gente que está sola, si de por sí ya la soledad sin Dios es terrible, encima no tienen cómo desatar el nudo de sus problemas, porque son nudos que solamente se desatan con la sabiduría de Dios, ¿no? Pues vamos a ver. Ay, mamita. El Salmo 91, de esto de conocer el nombre de Dios, dice el salmista lleno del Espíritu Santo, sí. Si no, estos salmos sería imposible haberlos escrito. Están escritos con la pluma de Dios. El que mora en el secreto de Dios pasa la noche a la sombra del Señor diciéndole: refugio mío, fortaleza mía, Dios mío, Dios mío. Estaría pasando por pruebas muy terribles. Este es el salmo que se reza en las completas los domingos, por la noche, sí. El que vive en el secreto de Dios, qué bonito, en la intimidad con Dios. Hemos hablado, ¿no? La intimidad de espíritu a espíritu, conocer a Dios, es conocer su intimidad. Tu espíritu a espíritu, qué cosa más bella, tan infinitamente bella, sí, tan infinitamente bella. Y dice a Dios: refugio mío, fortaleza mía, Dios mío, en quien confío. Sí, estos son los salmos que nos levantan hacia Dios. No rezas para cumplir y que por esto te dicen que esto, que lo otro, que es una oración muy, muy milagrosa. No, hombre, no. Dejaos de tonterías. Estos son inventos de los hombres. Es un salmo para intimar con Dios, para que tu espíritu, que lo tienes porque eres alma y cuerpo, intime con Dios. Pues este hombre que está pasando posiblemente una persecución, dice: Él me librará del ave del cazador, de la peste funesta, cosas que le pasan como nos pasan a todos, ¿no? Unos más, otros menos, depende de las épocas también, pero pasa. Y a un cierto momento, dice el salmista, repito, lleno del Espíritu Santo, si no, este salmo no podría haber sido escrito. Basta con que mires con tus ojos y verás la paga de los impíos, de esos que te hacen daño. ¿Por qué? Porque tú has dicho: mi refugio es Dios. Y tomaste a Dios por defensa tuya. Ya no es tu lengua la que te defiende. Ya no es tu ira la que te defiende. Ya no es el devolver mal por mal el que te defiende. Es Dios el que te va a defender. Y entonces mirad hacia el final, del versículo 14 al 16, dice el salmista: es Dios el que toma la palabra y dice a este que dijo: quiero que me defiendas tú, no me voy a defender yo, tú me harás justicia, tú eres el que vas a hacer justicia de las calumnias que me han echado y del mal que me han hecho, tú me harás justicia, no yo. Entonces Dios dice: pues te has abrazado a mí, ¿no? Padre, pero eso es muy bonito, y tan bonito. Ya os he dicho que los salmos son todo, que toda la mística está en los salmos, hay que descubrirla poco a poco. Pues en el versículo 14 dice: pues él, el que habla así, tú eres mi defensor, se abraza a mí. Al decir tú eres mi defensor, te estás abrazando a Dios. ¿Y qué crees? ¿Que Dios te va a soltar? No,
No, no, no. Pues él se abraza a mí, yo le libraré, lo levantaré. Le están humillando de arriba abajo, pero yo le levantaré. ¿Por qué? Porque conoce mi nombre. Hemos hablado antes de esto, ¿no? Conocer el nombre, conocer el Espíritu de Dios. Está en comunión su espíritu, dice Dios, está en comunión con mi espíritu. Su alma está en comunión con mi alma. Su forma de pensar, como María, hágase, está en comunión con mi alma. Algunos piensan que para crecer en la virtud hay que leer 40 tomos de espiritualidad. Aquí tenéis un salmo de 4 versículos, está todo dicho. ¿O es que no te interesa? Y quieres dar vueltas y vueltas al problema sin entrar en él. Eso es otro problema, porque fue el problema de los fariseos. No se creían que Dios les iba a defender, que Dios iba a ser la vida de su vida, el alma de su alma, el espíritu de su espíritu. No se lo creyeron, no se lo creyeron. Tenían que renunciar a muchas prebendas que tenían en la sociedad de Israel. Sí, muchas cosas. Y no estaban dispuestos. No estaban dispuestos para nada, engañados totalmente por Satanás. Y Jesucristo les amó, les amó, les amó. Les amó, sí, les amó, diciendo al Padre, perdónales, no te conocen, no conocen tu nombre, no conocen tu espíritu. Cuando vayan al templo a rezar, no hay ninguna diferencia en que recen en el templo o recen en la pared de un campo de fútbol. No, no hay ninguna diferencia, es lo mismo, no va a ninguna parte. Padre, entonces no había fútbol. Bueno, pues habría otra cosa, ¿qué importa? Pero habéis entendido, es lo importante. Habéis entendido, ¿verdad? Hala, dejad de reíros. Hemos entendido. Oraciones que se quedan en la pared. Pero este no. Él se abraza a mí, dice Dios. Que Dios diga de ti, Él se abraza a mí porque me ha escogido como defensor de sus males. No se va a hacer justicia por su mano. Va a dejar que yo le haga justicia. Él se abraza a mí. Le libraré. Le glorificaré porque me conoce. Tenemos una relación de espíritu a espíritu. ¡Qué catequesis más bella! No me imaginé yo ayer que esta catequesis iba a salir así. Os lo digo para qué, para que sepáis que Dios existe y que Dios da la sabiduría. Os lo digo, es así. Vale para todos, aunque seas analfabeto. Vale para ti, aunque seas analfabeto. Vale. Dios mira tu corazón. Y sigue diciendo Dios, me llamará, me invocará, le responderé. Estaré con él en la desgracia. El mundo os odiará, estaré contigo, a su lado. Le liberaré, le glorificaré. Han robado tu gloria, te han pisoteado tu dignidad. Muy bien, ahora me toca a mí. Yo le glorificaré. Y haré que vea mi salvación. Es un ver que significa participar, significa distintas acepciones del verbo ver en la espiritualidad bíblica, en el lenguaje de Israel. ¿Os acordáis cuando Dios dijo a Nicodemo, Jesús, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios? Nicodemos, ¿no? Capítulo 3 de Juan. ¿Para qué quería Nicodemos ver el reino de Dios? No, Jesús está diciendo el verbo ver como lo vemos aquí, participar, vivir el reino de Dios. Pues queridos, este es el Evangelio de hoy, el prólogo del Evangelio de San Juan. Y a todos que lo recibieron, como María recibió al ángel, cambió sus pensamientos y sus razonamientos porque amaba a Dios más que a sí misma y dijo, hágase en mí. Los verdaderos discípulos de Jesús, también hijos de María, ante el Evangelio que nos viene grande, decimos igual que ella. Hágase en mí tu santo Evangelio, Señor. Moriste por él, moriste para que yo lo entendiera y lo acogiera. Ayúdame, Señor. Amén.